Bueno, nuevamente muchas gracias por la participación en esta clase de repaso. Y bueno, si no me conocen, soy el profesor Mariano Romero, yo soy profe asistente en esta materia, soy profe ayudante de costos y gestión 2. Y bueno, lo que nos pidió la profesora, lo que me pidió la profesora fue que armara una clase de repaso para este próximo primer parcial. Así que, como saben bien, entran las unidades 1, 2 y 3 completas para el examen, tanto teórico como práctico. Nosotros vamos a abordar lo que es la parte práctica, ¿sí? Exclusivamente lo que es la parte práctica. Así que bueno, ahora comienzo a compartir, ¿sí? Comienzo a compartir la pantalla. Bien. Bueno, como les decía, esto es una materia totalmente teórica práctica. Nosotros ahora vamos a hacer solamente el repaso de lo que es la parte práctica. Y para eso vamos a trabajar cada uno desde su casa, cada uno desde su computadora. Les pido que entren a esta página www.menti.com, ¿sí? Entren todos, si tienen celular también, entren a esa página, ¿sí? Les doy unos minutos para que entren, www.menti.com. Y cuando entran, tienen que poner ese código, 8580-689. Ahí está separado, pero en realidad va todo junto, está separado para que lo vean más fácilmente, ¿sí? Pongan el código 8580-689. ¿Sí? Me avisan cuando estén. ¿Sí? ¿Estamos todos ya? www.menti.com, código 8580-689. ¿Sí? Para el que recién ingresó, tienen que entrar a la página Menti, ¿sí? Lo vuelvo a poner, www.menti.com y el código 8580-689. 8580-689. Bien, ¿de qué se trata esto? Vamos a evaluar en qué estado nos encontramos en este momento, ¿sí? Para luego, bueno, poder profundizar fundamentalmente en cuáles son las situaciones o en aquellas partes, digamos, de la materia que necesitan una revisión, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar. Bien, aquí tienen unidades vendidas en los meses 4 y 6, 1000 unidades. Existencia final de producción terminada del mes 3 de 100 unidades. Y en el mes 5 nos informa que hay un incremento del 10% en las unidades vendidas. En el mes 7, la estimación, acá hay un presupuesto, es que se van a vender 800 unidades y nos dice que mantiene la existencia final de producción terminada correspondiente a un 20% de las unidades que se van a vender en el mes siguiente. ¿Cuántas son las unidades que se deberían producir en este trimestre? ¿Sí? Entonces, unidades a vender en el mes 4 y en el mes 6, 1000. En el mes 5 no, hay un incremento del 10% en relación a estas 1000. Nos dice que hay una existencia final de producción terminada en el mes 3 de 100 unidades, es decir, previo al inicio del trimestre. Y en el mes siguiente a este trimestre, las unidades a vender van a ser 800. Nos informa que se mantiene una existencia final de producción terminada del 20% de las ventas. ¿Cuántas son las unidades que se deberían producir? A ver, ¿qué les parece? 3.160, 3.060, 3.140, 2.040, 2.140. Bueno, se terminó el tiempo y de 4 o 6 participaciones, ninguna acertó. La respuesta correcta eran 3.160, con lo cual, bueno, ya comenzamos a tener un panorama de, estando a pocos días del parcial, por dónde andamos, ¿sí? Bueno, continuamos. Bien. Bueno, ahí nos tira que nadie acertó. Continuamos. Bueno, pregunta 2. ¿Qué nos dice aquí? Dice, las unidades, más bien el monto de ventas del mes 1 es de 800, que puede ser 800.000, 800 millones, lo que sea, 800 pesos. Del mes 2 son 700 pesos.
y nos dice que las compras y los gastos del mes 1 son de 680, mientras que los del mes 2 suman 580. Nos informa que se cobra un 50% contado y un 50% a 30 días. Y se paga todo a 30 días. Nos informa que se mantiene un saldo en caja de 50 pesos y el resto, si hay un sobrante, que en este caso sí lo hay, el resto se deposita. ¿Cuánto es lo que se debería depositar en el mes 2? ¿Sí? En las ventas del mes 1, 800 y las ventas del mes 2, 700. Las compras y los gastos del mes 1 son 680 y los del mes 2 son 580. Y cobra 50 contado y 50% 30 días. Paga todo 30 y mantiene un saldo de 50. ¿Cuánto es el monto del depósito del mes 2? Se terminó el tiempo. A ver cómo nos fue en este caso. Bueno, bien, hubieron 3 que acertaron, muy bien. En este caso estuvo más balanceado, hubieron 3 que no y 3 que sí, con lo cual, para lo que es presupuesto financiero, quiere decir que, bueno, por lo menos se supone que deberíamos estar un poquito mejor. Muy bien. Esto fue un presupuesto de caja. Continuamos. Bueno, ahí nos informan resultados. Muy bien. Bueno, puntaje, ok. Vamos a la tercera situación. A ver. Aquí tenemos una hoja de costo estándar que nos dice que la materia prima para un producto para una unidad de producto se requieren 5 unidades de materia prima con un costo de 10 pesos por cada unidad de materia prima. El nivel de actividad presupuestado es de 2.000 unidades y en realidad, ¿qué sucedió? En la realidad se vendieron 3.000 unidades, la existencia inicial de producción terminada fue de 1.500 unidades, la existencia final de producción terminada fue de 400 unidades, y se consumieron 8.500 unidades de materia prima, cuidado, a 12 pesos cada una de esas unidades de materia prima. ¿Cuánto es el monto y el sentido de la variación precio y cantidad de materia prima? Si ahí tenemos las alternativas, 17.000 y 10.000, ¿sí? 17.000 desfavorable, 10.000 favorable, o bueno, vayan viendo las otras alternativas. Repito los datos, la hoja de costo estándar nos dice que para una unidad de producto terminado se requieren 5 unidades de materia prima con un costo de 10 pesos cada unidad. El nivel de actividad presupuestado es 2.000 unidades y a continuación les presenta los datos reales, ¿sí? Pidiendo cuál es el monto y el sentido de la variación precio y cantidad de materia prima. Bueno, a ver cómo anduvimos aquí. Aquí dice que, bueno, de 4 participaciones hubo uno que acertó, con lo cual, bueno, bien por el que acertó, digamos, ¿sí? Pero bueno, ahí nuevamente estamos un poco flojos, ¿ok? Estos serían variaciones en costos directos. Vamos a continuar. Bien. Bueno, ahí está el puntaje, muy bien. Bien, Robert. Robert es el que está liderando el tablero, muy bien. Segundo va Camila. Perfecto. Continuamos. La hoja de costo estándar en este caso nos dice que los costos indirectos de fabricación fijos tienen un total de 5 horas, cada hora fija tiene un costo de 150 pesos la hora. Los costos indirectos de fabricación variables se requieren 5 horas para una unidad de producto terminado con un costo de 200 pesos la hora. Y los datos reales nos dice que son el costo indirecto de fabricación, 3.400.000 pesos. De ventas son 3.000 unidades. La existencia inicial de producción terminada son 1.500 unidades. Y la existencia final de producción terminada, lo real, fueron 500 unidades. ¿Cuánto es el monto y el sentido, por supuesto, de la variación total de costos indirectos de fabricación? ¿Sí? Los datos entonces de la hoja de costo estándar es, para la parte fija, 5 horas, con un costo de 150 pesos cada hora. Para la parte variable, 5 horas también, por supuesto, de la misma base de asignación, a 200 pesos la hora. Y en la realidad lo que sucedió fue que el costo indirecto de fabricación total, real, fue de 3.400.000 pesos y los datos de unidades. Monto y sentido de variación, vamos a ver, de costo indirecto de fabricación.
Bueno, de 3 participaciones hubo una que acertó, bueno, vamos bastante bien ahí, un tercio por lo menos ha acertado. Ahí veo el chat. Perdón, recién entro, ¿dónde se ve eso? Bueno, ahí ya se leen, vamos un segundito, dejo de compartir aquí. Para la gente que recién entró, buenas tardes, primero, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es ingresar a esta página. Menti.com, www.menti.com, poner el código 85 80 68 9, ¿sí? Menti.com, código 85 80 68 9. ¿Sí? Ok, bueno, muy bien. Dejo de compartir y volvemos a donde estábamos viendo los resultados. ¿Ok? Igual no sea un problema porque esto es solamente la introducción diagnóstica, es decir, esto lo vamos a retomar y lo vamos a desarrollar a cada uno de estos ejercicios, no sea un problema. Bien, pasamos a ver cómo venimos el tablero. Bueno, muy bien Lola, ahí ha aumentado. La más rápida, muy bien, y sigue liderando Robert y segundo Camila, muy bien. Bueno, vamos a la última preguntita. Costo fijo total, se entiende, 22.500.000 pesos. El costo variable unitario es de 1 peso por cada unidad. La cantidad de venta prevista es de 50 millones de unidades. ¿Cuál es el precio para la situación de equilibrio? ¿Sí? Y ahí tenemos las alternativas. 1 peso con 45, 1 peso con 25, 1 peso, 3 pesos con 22 o 55 centavos. Costo fijo total, 22.500.000 pesos. Costo variable unitario, 1 peso. Y la cantidad de venta prevista es de 50 millones de unidades. ¿Cuál es el precio para la situación de equilibrio? Ya hay 4 participaciones, muy bien. Ahí se va terminando, muy bien. 3, 2, 1. Y 4 han acertado, 1 peso con 45, muy bien, el precio de la situación de equilibrio. Bueno. Con lo cual, la situación final fue, ahí subieron puntaje de otra gente, muy bien. Finalmente, la ganadora fue Constanza. Muy bien, felicitaciones a Constanza por el logro. ¿Sí? Y ahora vamos a ver de qué se trató este diagnóstico. Es decir, ahora vamos a compartir concretamente el desarrollo de cada uno de estos ejercicios, más un bonus, es decir, más un ejercicio extra que no se incluyó en ese diagnóstico. ¿Okay? Para los que recién se están sumando, no se hagan problema porque esto se está grabando y lo voy a subir a YouTube el día de mañana. ¿Okay? Bueno, muy bien, comenzamos. Bueno, el esquema de los temas que vamos a trabajar en esta clase de repaso son, bueno, presupuesto económico, presupuesto financiero, de la unidad número 1, de la unidad número 2, variación en costos directos y variaciones en costos indirectos, y de la unidad número 3, costo, volumen, utilidad para un producto y para 2 productos. ¿Sí? Que, bueno, se entiende con 2 productos ya tenemos la situación de multiproductos, sería indistinto n cantidad de productos. ¿Okay? Bien, vamos con el primero. Este era el primer ejercicio que desarrollamos recién en el MEN. Entonces, el primer ejercicio nos dice que tenemos estos datos, bueno, era un presupuesto económico de estos datos que son ventas, es decir, cantidad de unidades vendidas, serían presupuestadas, para el mes de abril son 1.000 unidades. Se presupuestaron 1.000 unidades que se iban a vender, que se van a vender, se espera para el mes de abril 1.000. Ok, entonces el mes anterior, la existencia final de producción terminada presupuestada, también por supuesto, se espera que a fines del mes de marzo, el 31 de marzo, la empresa tenga 100 unidades en stock, ¿sí? 100 unidades a listas disponibles para la venta del mes siguiente. Y en el mes de mayo, el mes siguiente, se estima que se va a vender un 10% más que las unidades que se vendieron en el mes de abril, ¿sí? Con lo cual ahí tendríamos 100 unidades más, que sería ese 10% adicional en relación a abril.
nos informa que se desea mantener una existencia final de productos terminados, de producción terminada, del 20% de las ventas que se van a realizar en el mes siguiente, ¿sí? Entonces, el 20% de las ventas que se van a realizar el mes siguiente debería quedar en este trimestre, ese criterio, ¿sí? Debería quedar en la existencia final de producción terminada. Fíjense que ese criterio no se cumplió en marzo, ¿sí? Solamente se mantuvo un 10% de las ventas del mes siguiente, ¿ok? O es lo que se propone. Nos dice que las ventas de junio se espera que, bueno, bajen nuevamente a 1000 unidades, es decir, en abril y en junio se venderían 1000 unidades, por lo menos eso es lo que estamos previendo, ¿sí? En la estimación en unidades, nuestro pronóstico de ventas sería. Y en julio, el mes siguiente a este trimestre que vamos a calcular, la estimación de ventas, el pronóstico de ventas es de 800 unidades, ¿sí? Se espera que se vendan 800 unidades. Y lo que nos pide es cuántas unidades se deberían producir en este trimestre que va de abril a junio, ¿sí? ¿Cuántas unidades se deberían fabricar, se deberían producir? Bueno, como sabemos, el presupuesto, la cédula presupuestaria que responde a eso es ni más ni menos que el presupuesto de producción, que se realiza siempre después del presupuesto de venta. Vamos directamente al presupuesto de producción, y aquí lo tenemos. El presupuesto de producción nos dice que bueno, aquí están nuevamente los datos, ¿sí? Reproducido en la parte superior, se desea mantener el inventario final igual al 20% de las ventas del mes siguiente, el inventario final al 31 de marzo era de 100 unidades, y las unidades que se espera que se vendan en julio, es decir, después de este trimestre, es de 800 unidades. ¿Para qué nos sirve este 800? Y esto nos sirve para calcular justamente ese inventario final, esa existencia final de producción terminada. Si es el 20% de 800 unidades que se espera vender en julio, entonces aquí el inventario final deseado de junio, ¿sí? Deberían ser 160 unidades. El inventario final del 31 de marzo debería ser el inventario inicial del mes de abril, del mes siguiente, ¿sí? Aquí lo tenemos, las 100 unidades. Y el otro dato era directamente, bueno, la cantidad de unidades que se esperan vender en abril, que son 1000. Entonces, más cuánto es el 20% de lo que se espera vender en mayo. En mayo dijimos que se vendía, se espera vender, se presupuestó vender un 10% más, 1100 unidades, por el 20% son 220 unidades. Por lo tanto, sumamos 1000 más 220, el total que deberíamos tener disponible es 1220 unidades. Entre lo que se espera vender y lo que queremos que quede guardado a fin de mes, en este caso, por ejemplo, el 30 de abril. Pero ya tenemos 100 unidades, que son las que tenía la empresa el 31 de marzo. ¿Sí? Esa pasa el 1 de abril, por lo tanto esas 100 unidades se restan, y en realidad únicamente se deberían fabricar, se deberían producir durante el mes de abril 1120 unidades. La misma lógica para el mes de mayo, ¿sí? El inventario inicial, en este caso del mes de mayo, pasa a ser el inventario final del mes de abril, ¿sí? El inventario final de abril pasa para aquí, inventario inicial del mes de mayo, 220 unidades. ¿Y cuánto debería ser lo que nos quede guardado? Y debería ser el 20% de las unidades que se vendan en junio, que recordemos que se bajan nuevamente, ¿sí? A 1000 unidades, con lo cual son solamente 200 las unidades del inventario final deseado. Más lo que se espera vender en mayo, 1100 unidades, menos ese inventario inicial, las que nos quedaron el 30 de abril, 220 unidades, solamente se deberían producir en mayo 1080 unidades. Y lo mismo repetimos para junio, ¿sí? En junio tenemos presupuesto de venta de 1000 unidades, el inventario final ya lo explicamos, 160 unidades que son las 800 de julio, ¿sí? Las 800 unidades que se esperan vender en julio, por el 20%, menos el inventario inicial, que es el final de mayo, ¿sí? Eso nos da un total de 940 unidades a producir en ese mes. Y si solamente hubiera querido calcular el trimestre directamente, sin hacer todo este razonamiento mes a mes, ¿cómo hago? Y bueno, para eso debería sumar cuántas son las unidades, y bueno, sabíamos que eran 1000 en abril y junio, ahí ya tenemos 2000, más las de mayo, que aumentaban un 10%, serían 3100 unidades. Más el inventario final del trimestre, que serían las del 30 de junio, es decir, las 800 unidades de julio por el 20% sería 160 unidades. El total del trimestre que debería tener es 3260 unidades, menos
las del inicio del trimestre, es decir, las del 31 de marzo, que pasan a ser el 1 de abril, es decir, el inicio del trimestre. El 1 de abril debería tener 100 unidades en sí, el inventario inicial del trimestre. Por lo tanto, en el trimestre debería producir 3.160 unidades. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, si hay alguna consulta me pueden avisar, o prenden el micrófono o escriben por el chat. Yo trato de ir viendo de vez en cuando el chat, ¿sí? Si no hay consulta de esto, continuamos. Vamos al segundo tema, que es el presupuesto financiero. En este caso, más propiamente hablando, esto es lo que llamamos un presupuesto de caja, ¿sí? Un cash flow, un presupuesto de caja. Y en este caso, los datos que tenemos son, para 2 meses, enero y febrero, tenemos los montos de ventas, también por supuesto todo esto es presupuestado, se espera vender 800.000 pesos y que las ventas del mes de febrero sean 700.000 pesos. Las compras presupuestadas para el mes de enero 450.000 y los gastos 230.000. Mientras que para el mes de febrero 380.000 y 200.000 pesos. ¿Sí? Y los otros datos que tenemos son que el 50% de las ventas se realizan al contado. ¿Sí? Y el otro 50% lo cobramos recién a los 30 días. Es decir, 50% del mes que se hace la venta, 50% el mes siguiente. Y todos los pagos, es decir, todo lo que sea compras y gastos, no se va a pagar en ese mes, sino que se va a pagar el mes siguiente. Es decir, ustedes van a tener el dato en un mes, pero la erogación, el pago, se va a efectuar, la salida del dinero, la salida de caja, se va a efectuar el mes siguiente. Nos dice que de saldo final de caja, es decir, siempre en caja voy a mantener un saldo, que es, en este caso, 50.000 pesos. Es decir, siempre, pase lo que pase, yo quiero que por cualquier emergencia, esto es fruto de una política, ¿sí? Una política de tesorería, se llama normalmente, ¿sí? Que es, yo quiero que siempre hayan 50.000 pesos guardados en la caja, ¿sí? Entonces, no lo tocan a eso, es como que lo tienen ahí guardado por si pasa algo, por cualquier cosa, pero siempre tienen que estar esos 50.000 pesos ahí. Con lo cual, al fines de diciembre, es decir, el 1 de enero, en la caja vienen 50.000 pesos, y se espera que al final de cada mes nuevamente existan esos 50.000 pesos, estén ahí disponibles. Nos dice que todo lo que excede a esos 50.000 pesos se depositan en el banco, es decir, yo no los voy a tener en mi presupuesto de caja, sino que alguien toma el dinero y lo deposita en el banco, desaparece de mi presupuesto de caja, ¿ok? Obviamente va a estar en el banco, va a ser fruto de una conciliación, pero en este análisis de mi presupuesto de caja ya no lo voy a tener, ¿sí? Y nos pregunta cuál es el monto que se debería depositar en el banco en el mes de febrero. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el monto. ¿Se entiende el razonamiento? Aquí lo que nos dice es, en el mes de febrero yo sé que parto de un saldo inicial de 50.000 pesos, porque eso era lo que debería haber quedado, por lo menos en forma presupuestada, el 31 de enero. Entonces ya tengo 50.000 pesos. ¿Cuánto es el monto que voy a cobrar? Y bueno, para eso vamos a ver cuánto eran las ventas del mes de febrero. Las ventas del mes de febrero, el 50% lo cobro en el mismo mes, que serían 350.000 pesos. Y el otro 50% de las ventas de enero, que un 50% lo cobré en enero, pero el otro 50% lo cobro ahora en febrero, ¿sí? Con lo cual sería 50% de 800.000 más el 50% de 700.000. Es decir, lo del mes de febrero son 350.000 pesos y lo del mes de enero, digo bien, y lo del mes de enero son 400.000 pesos. Los 800.000 pesos que veíamos recién, que se vendieron en enero, por el 50% que cobro ahora en febrero. Con lo cual, el total de ingresos, el total de dinero que me entró en este mes o que espero que entre, más bien porque es un presupuesto, que espero que entre en este mes de febrero, va a ser de 750.000 pesos. ¿Y los egresos cuáles son? Son las compras y estos gastos, ¿sí? Pero como dijimos que todo lo que ven aquí se paga a los 30 días, tengo que mirar el mes de enero, es decir, todos estos montos que yo aquí los tengo representados, los tengo presentes en el mes de enero, en realidad eso es en términos económicos. En términos financieros, el pago, la erogación se va a hacer el mes de febrero. Por
Por lo tanto, directamente los traslado 450.000 y 230.000. Esos 680.000 pesos van a salir de mi caja en el mes de febrero. Por lo tanto, sumo, ¿sí?, el saldo inicial, ¿sí?, más los ingresos, ahí tenemos 800 menos 680, que son los egresos del mes, me quedan 120.000 pesos. Pero como dije que yo tengo esta política de tesorería que me dice, hay 50.000 pesos que no los tenés que tocar, que los tenés que dejar siempre en la caja, los separo, es mi saldo de caja de 50.000 pesos, y el sobrante, en este caso el excedente, el monto superior a esos 50.000 pesos, es el monto que efectivamente voy a depositar en el banco, que serían, por supuesto, los 70.000 pesos, fruto de la diferencia 120 menos los 50 que tengo guardado en mi caja, ¿sí? Entonces, la respuesta era 70.000 pesos. ¿Se entiende esto? ¿Cómo vamos con el presupuesto de caja? ¿Se entiende la lógica? Esto mismo, reproducido mes a mes, van a ver un presupuesto de caja mucho más completo por ahí, o no, o quizás algún ejercicio así más simple, pero la lógica es esta, es decir, básicamente a lo sumo puede ser que la política de tesorería, tal como ven en la guía de ejercicios prácticos, hay ejercicios que complejizan esto diciendo, bueno, se cobra un 25%, el 75%, el 25% contado, el 75% se va cobrando a 30 días un porcentaje, otro a 60, otro a 90, pero básicamente la lógica es esta, ¿sí? Esto es lo que tiene que tener en cuenta, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos viendo? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta acá? Esto sería el repaso de unidad 1. ¿Alguien escribió? Sí, profe, se entiende. Muy bien, alguien que respondió. Me quedo tranquilo, bueno, perfecto. Ok. Bueno, ahí ya llegan los comentarios. Bueno, muy bien, muchas gracias. Continuamos, ¿sí? Entonces, si se entiende, continuamos. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Bien, ahora, bueno, siguiente viendo los comentarios. Bueno, gracias, ok. Los otros que vimos, los otros ejercicios, ahí veo una pregunta que dice, ¿qué pasa en el caso que hubiera interés? Y bueno, en el caso que hubiera interés, simplemente, si hablamos del presupuesto financiero, sería una erogación más a realizar. Es decir, yo aquí tendría una línea más que diría, en la parte de egreso, que diría intereses, ¿sí? Intereses a pagar o intereses, ¿sí? Como es un presupuesto, yo estimo que voy a pagar esos intereses ahí. Eso en el presupuesto financiero. Ahora, como sabemos, el concepto de intereses, es decir, lo que llamamos los gastos financieros, representarían propiamente un concepto económico, es decir, en el presupuesto que tenemos aquí, digamos, en este que sería el presupuesto económico, yo debería tener incrementado en la línea de gastos, debería tener aquí incrementado el monto de esos intereses. En caso de que yo viera, por ejemplo, que armo eso, ¿en qué caso ocurriría? Eso ocurriría en el caso que en lugar de tener un excedente, en lugar de tener un sobrante, vea que cuando armo mi presupuesto de caja no me alcanza el dinero. Como no puedo dejar un presupuesto negativo, no puedo dejar un presupuesto financiero, un presupuesto de caja que diga menos tanto de saldo, tengo que necesariamente buscar financiamiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, financio con, no sé, una cuenta corriente, un descubierto, ¿sí? En una cuenta corriente, y en ese caso, bueno, calcularía cuánto es el monto, ¿sí?, del préstamo a cubrir, y obviamente se generaría, digamos, el monto del interés, que por supuesto no va a ser en ese mismo mes, sino que va a originar un desembolso en el mes siguiente, porque por supuesto no me lo cobra el banco mientras lo estoy usando, sino cuando termine de utilizarlo. Es decir, el interés pasaría al mes siguiente, ¿sí? No en el mismo mes que lo estoy utilizando, ¿ok? Eso es la lógica de cualquier banco, ¿ok? Ahora alguien podría decir, bueno, pero en realidad eso me lo cobra en el banco, ¿no? ¿Por qué lo estoy viendo en el presupuesto de caja? Y bueno, eso lo veríamos en el caso de un presupuesto financiero, digamos, que incluyera caja y banco, ¿sí? Ustedes cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden preguntar ahí en el momento, y si no, directamente lo que tienen que asumir, así como está
en la guía es que eso origina un desembolso en el momento, ¿sí? Origina un desembolso no en el mismo mes que se está utilizando los fondos, sino en el mes siguiente, ¿sí? Tiene, entonces, para pasar en limpio, si tengo un sobrante, simplemente, como en este caso, lo deposito en el banco. Si tengo un faltante, tengo que cubrir ese monto, ¿sí? Tengo que cubrir ese faltante de dinero, lo cual me va a originar una nueva erogación, un nuevo monto, ¿sí? En la línea de egresos, aquí, en la línea de egresos, ¿sí? Un nuevo monto que va a salir en el mes siguiente, no en el mismo mes que lo estoy utilizando. En el mismo mes que lo estoy utilizando, más bien voy a tener otra línea que va a ser ingreso por descubierto o alguna línea, digamos, que me signifique, digamos, aquí, ¿sí? El monto faltante del dinero, y a su vez voy a tener que modificar el presupuesto de gastos, que por supuesto va a modificar el estado de resultados proyectados, ¿sí? También llamado estado de resultado presupuestado. ¿Ok? ¿Se entendió, Camila, a que había preguntado? Ahí tienen ejercicios para ver. De todas formas, a esto lo pueden retomar, lo podemos revisar en la clase de consulta, ¿sí? Aquí fundamentalmente la idea es que podamos trabajar los ejercicios que están planteados y que todas las consultas las vayan, si no es algo muy directamente relacionado con un ejercicio, las anotan y las trabajamos en la clase de consulta del próximo jueves. Recuerden que este jueves vamos a tener clase de consulta como todos los jueves. Todos los últimos jueves hemos estado a disposición, el grupo de profesores, para responder todas las consultas. ¿Ok? Bien, continuamos. Decía que ahora vamos a continuar con este tema de variaciones en costos directos. Entonces, el ejercicio que dice, el ejercicio que se planteó recién, decía que había una hoja de costo estándar de un producto, es decir, que por una unidad de producto, yo necesito, o más bien la empresa, necesita 5 unidades de materia prima y que cada unidad de materia prima tiene un costo de 10 pesos. Eso es lo que debería ser. Recuerden que el estándar es lo que debería ser, ¿sí? Fruto de un estudio técnico que se ha realizado, de algún análisis de ingeniería que dice, bueno, para producir, para terminar este producto, se deben requerir, en condiciones de eficiencia, 5 unidades de materia prima. Y en condiciones de eficiencia se deberían conseguir a un costo total de 10 pesos por cada unidad de materia prima. Con lo cual, para una unidad de producto terminado, en concepto de materia prima, debería tener un costo de 50 pesos. Bien. Ahora, en términos presupuestados, eso es lo estándar. En términos presupuestados, sabemos que el nivel de actividad es de 2.000 unidades. 2.000 unidades de producción terminada, ¿se entiende? ¿Sí? Se entiende que la empresa presupuesta en función de cuál es el volumen de producción, ¿sí? Es decir, por supuesto, en función de la capacidad, fija cuál es el volumen, es decir, el uso que le va a realizar de esa capacidad instalada. Y en este caso dice, bueno, vamos a trabajar en un nivel de 2.000 unidades, ¿sí? Vamos a fabricar 2.000 unidades. Muy bien. Y bueno, pasa el tiempo y tenemos los datos reales. Los datos reales nos dicen lo siguiente. Se vendieron 3.000 unidades. El inventario inicial de ese mes, supongamos que esto es un mes, el inventario inicial de productos terminados de ese mes fue de 1.500 unidades. El inventario final de productos terminados de ese mes fue de 400 unidades y nos informa que no hay inventarios iniciales ni finales de producción en proceso. ¿Qué se debería hacer en caso de que hubiera? Y bueno, simplemente considerar, digamos, cuál es el grado de avance, ¿sí? Llevarlo a expresarlo en términos de unidades terminadas, tal como vieron en costos 1, ¿sí? Se toman las unidades en proceso, se las multiplica por el grado de avance por cada elemento de costo, en este caso sería el grado de avance de materia prima, y eso llevaría a la cantidad de unidades de producción terminada que, por supuesto, consumieron una determinada cantidad de unidades de materia prima. Y en este caso nos da directamente el dato, nos dice que la materia prima consumida fue de 8.500 unidades. Unidades de materia prima, ¿sí? Cuidado con esto. Y cada unidad de materia prima fue comprada a 12 pesos. Es decir,
En la realidad se utilizaron en la producción 8.500 unidades de materia prima, y cada unidad de materia prima se pagó o tuvo un costo de 12 pesos. Y nos pregunta cuál es el monto, por supuesto el sentido, de la variación precio y cantidad de materia prima. Aquí tomamos materia prima, pero para mano de obra directa es exactamente el mismo razonamiento. Es decir, para costos directos es exactamente igual la función, ¿okay? La fórmula de cálculo. Y bueno, acá tenemos el cálculo. La variación precio de materia prima, bueno, se toma el precio real, se lo resta o más bien se lo compara, es decir, el precio real menos el precio estándar, y de esa comparación de precios vamos a tener la variación de precios. Pero necesitamos cuánto es la cantidad, y en este caso las cantidades de materia prima son cantidades reales. Entonces, precio real menos precio estándar de la materia prima se darían pesos por unidad de materia prima. Aquí tenemos 12 pesos por cada unidad de materia prima, eso fue lo que realmente costó. El estándar, lo que debería haber sido, fue de 10 pesos, era de 10 pesos por cada unidad de materia prima, y lo que realmente se utilizó, lo que realmente se consumió, fueron 8.500 unidades de materia prima, ¿sí? Con lo cual, el monto total de esta variación precio es de 17.000 pesos. Y bueno, ¿qué tipo de variación es? ¿Favorable o desfavorable? Y bueno, como en la realidad el precio fue mayor a lo que debería haber sido al estándar, es una variación desfavorable, claramente desfavorable, ¿sí? Y bueno, eso con la variación precio. La variación cantidad. Bueno, la variación cantidad comparamos la cantidad real con la cantidad estándar, ¿ok? A eso lo multiplicamos, a esa diferencia entre lo real y el estándar, a las cantidades reales y estándar, la multiplicamos por el precio estándar, ¿sí? En la variación precio por la cantidad real, en la variación cantidad por el precio estándar, ¿ok? El precio estándar de materia prima. Y aquí nuevamente son cantidades de materia prima, es decir, son unidades de materia prima, es decir, 8.500 unidades de materia prima menos 9.500 unidades de materia prima. ¿Y de dónde salen estas 9.500 unidades de materia prima? Bueno, eso es lo que llamamos la cantidad estándar de materia prima. La cantidad estándar de materia prima requiere primero determinar cuántas son las unidades que la empresa debería haber fabricado en condiciones de eficiencia, ¿sí? A ver, hay gente ahí en la sala de espera. Ahí está, ya los acepté todos, muy bien. Bueno, les decía, la cantidad estándar de materia prima, esto requiere, digamos, primero un cálculo de cuánto fue la producción, ¿sí? Es decir, en función de datos reales. ¿Cuántas fueron las unidades que realmente se vendieron? ¿Cuántos fueron los inventarios, tanto finales como iniciales, de producción terminada reales? ¿Sí? Y en función de eso lo multiplicamos por el insumo, la cantidad que teníamos en la hoja de costo estándar. La hoja de costo estándar, ¿sí? Volvemos para atrás. La hoja de costo estándar nos decía que por cada unidad de producto terminado debería utilizar 5 unidades de materia prima, ¿sí? Es decir, veamos primero cuántas son las unidades que se fabricaron. Bueno, si se vendieron 3.000 unidades, si la existencia final, bueno, hay más gente ahí en la sala de espera, se va sumando gente. Bueno, muy bien. Si la existencia final real fueron de 400 unidades y la existencia inicial era de 1.500, ¿sí? Entonces, en realidad se fabricaron 1.900 unidades, ¿ok? Ahora, lo multiplicamos a eso, que es la producción real, la multiplicamos por cuánta debería haber sido la cantidad de materia prima que se debería haber consumido en condiciones de eficiencia, según lo que nos dice la hoja de costo estándar. Y la hoja de costo estándar, tal como vimos recién, nos dice que se deberían consumir 5 unidades de materia prima por cada unidad de producto terminado. Por lo tanto, como se terminaron durante el mes 1.900 unidades, debería haber consumido 9.500 unidades de materia prima. Y eso es lo que llamamos la cantidad estándar de materia prima. Ahora sí, podemos comparar la cantidad real con la cantidad estándar de materia prima, ¿sí? 8.500 menos 9.500 unidades de materia prima. Y a eso lo multiplicamos
por lo que hemos llamado el precio estándar de materia prima, es decir, cuánto nos decía la hoja de costo estándar que se debería pagar, que debería ser el costo, ¿sí? más que pagar, que debería ser el costo, ¿sí? De cada unidad. Y debería ser un costo de 10 pesos por cada unidad de materia prima. Con lo cual, bueno, hacemos este cálculo y nos da que son 10.000 pesos. 10.000 pesos, ¿en qué sentido? ¿Favorable o desfavorable? Y bueno, vemos que se utilizaron muchas menos unidades, 1.000 unidades de materia prima menos, que es lo que se debería haber utilizado en condiciones de eficiencia para producir las 1.900 unidades que efectivamente se terminaron durante el mes. ¿Sí? 1.900 unidades de producción terminadas es lo que efectivamente se fabricó durante el mes. Y bueno, según la hoja de costo estándar, debería haber utilizado 9.500 unidades de materia prima. La realidad, solo utilicé 8.500 unidades de materia prima. Buenísimo, a eso le ponemos el componente monetario, lo traemos el precio estándar de materia prima en condiciones estándar, debería haber costado 10 pesos cada una de esas unidades de materia prima y por lo tanto decimos que la variación cantidad de materia prima es de 10.000 pesos favorable. ¿Sí? ¿Se entiende cómo vamos hasta ahí? Esa es la variación de materia prima. Y bueno, por supuesto, la variación total sería simplemente sumar la variación precio y la variación cantidad. Que en este caso tenemos 17.000 desfavorable, 10.000 favorable. La variación total de materia prima sería 7.000 desfavorable. ¿Ok? Bueno, yo el silencio lo interpreto como que ok y continúo. Siempre sí, Profe, espero tengo por una ahí. duda. Sí, ahí hubo una duda. ¿Quién es? Pero no ¿Santiago? sobre el ejercicio lo entendí perfecto, ¿Quién pero habla, tenía una duda. perdón? Santiago. Santiago, ok, ahí está. Sí, Eh, Santiago, te escucho. que mi pregunta era si iban a ser, porque los ejercicios que hay en la guía son bastante largos, si iban a ser largos así en el parcial o iba a ser algo más como este ejercicio. No lo sé, pero lo importante es, más allá de cómo se evalúe, lo importante es saber. Y después si te toman un ejercicio de 3 líneas o de 20 líneas, la lógica una vez que la entendiste es la misma, digamos. ¿Sí? Sea que te lo evalúen en un ejercicio de 3 datos o de 20 datos. El funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Lo importante es sacar el miedo. Lo importante es, van a encontrar ejercicios muy similares o no, ¿sí? En el parcial. Pero lo importante es que entiendan la lógica. Si entienden esto, ya está, digamos, después cómo se evalúe o no, digamos, eso es totalmente irrelevante, podríamos decir, ¿sí? Dame adelanto el vocabulario de toma de decisiones. Es totalmente irrelevante. No, no tenga miedo, Santiago, ¿sí? Si entendió esto, perfecto, vamos para adelante porque eso es lo importante, ¿ok? Sí, sí, por ahí había uno que de la unidad 2 que explicó la profe con un Excel y no lo había entendido muy bien, por eso. Pero este sí lo entendí bien. Bueno, si lo entendiste esto, el Excel cuando lo veas, te vas a dar cuenta que dice lo mismo, nada más que por ahí escrito de otra forma o razonado. Por ahí lo razoné así, lo van a haber razonado así, pero digamos, básicamente es lo mismo. Mano de materia prima y mano de obra directa es exactamente el mismo razonamiento. Exactamente lo mismo. Ahora si entendiste esto, después volvé al Excel y ahí vas a ver que efectivamente es así. Igual cualquier consulta lo anotan y lo vemos en la clase de consulta del jueves. ¿Ok? Listo, profe. Muy bien, seguimos con variaciones en costos indirectos. Y bueno, acá nuevamente estos son los datos que teníamos recién en esa pruebita diagnóstica que hicimos al inicio en el Menti. Bueno, acá decía que teníamos una hoja de costo estándar también de un producto, donde en este caso solo me enfoco en los costos indirectos de fabricación. Y tengo CIF fijos, costos indirectos de fabricación fijos. La hoja de costo estándar nos dice que se deberían requerir 5 horas para una unidad de producto terminado con un costo de 150 pesos la hora. Es decir, el monto fijo, ¿sí? El componente fijo de esos costos indirectos de fabricación por cada hora, que es la base de aplicación, la base de asignación que estoy utilizando, ¿sí? Esas horas,
tienen en la parte fija un costo de 150 pesos. Con lo cual, si solo miramos la línea de costos indirectos de fabricación fijos, debería tener un costo por cada unidad de producto terminado de 750 pesos. Pero a eso le tengo que sumar los costos indirectos de fabricación variables. Por cada unidad de producto terminado debería utilizar 5 horas. ¿Sí? 5 horas. Pero fíjense que la hora de costos variables, la hora de costos indirectos de fabricación variables, es superior, tiene un monto superior a la parte fija. Es decir, efectivamente son 5 horas, pero cada hora tiene un costo de 200 pesos, solo la parte variable. Con lo cual, si miramos la línea completa de CIF variables, y bueno, por cada unidad de producto terminado debería tener un costo, la empresa, de producción, por supuesto, de 1.000 pesos. ¿Sí? Debería tener un costo de 1.000 pesos de costo indirecto de fabricación variables. ¿Ok? ¿No? Ahí veo que hay alguien tratando de grabar. No se hagan problema por la grabación. Yo estoy grabando y mañana lo voy a subir a YouTube. ¿Ok? Gracias. Con lo cual, bueno, ahí suman, si quieren, podrían sumar cuánto es la tasa, ¿sí? La tasa total. Y bueno, tienen una tasa fija de 150 pesos por hora, la tasa variable de 200 pesos por hora, la tasa total de costos indirectos de fabricación, la tasa o cuota, ¿sí? Sería de 150 más 200, 350 pesos. ¿Ok? Bien. Y bueno, eso era en términos de estándar. Eso es lo que nos dice la hoja de costo estándar. Ahora vamos a ver lo que realmente sucedió. Y bueno, lo que realmente sucedió fue que la empresa vendió, parecido a lo de recién, se vendieron 3.000 unidades, el inventario inicial, bueno, acá hay un cambio. ¿Sí? El inventario inicial de productos terminados fue de 1.500 unidades, pero el inventario final fue de 500 unidades. ¿Sí? Nuevamente no hay inventarios iniciales ni finales de producción en proceso. Si hubieran, lo sabemos, multiplicamos por el grado de avance y lo llevamos todo a unidades terminadas. Y los costos indirectos de fabricación reales, por supuesto todos estos datos son reales, desde que dice acá datos reales, todo esto para abajo reales, son de 3.400.000 pesos. Bueno, básicamente acá lo que nos pedía era cuánto es la variación total de costos indirectos de fabricación. ¿Sí? La variación, pero la variación acá entendida, por supuesto, desde las 3 variaciones. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. Y bueno, primero, para las 3 variaciones sabemos que, o más bien para el cálculo de la variación total de costos indirectos de fabricación, debería comparar los costos indirectos de fabricación reales con los costos indirectos de fabricación aplicados al nivel de actividad estándar. Aplicados al nivel de actividad estándar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos cada uno de estos conceptos? Primero, los reales es un dato que ya lo tenemos directo del ejercicio, nos dice directamente 3.400.000 pesos. No hay que hacer nada. Perfecto. Ahora, ¿cómo sé cuánto es el monto de los costos indirectos de fabricación aplicados al nivel de actividad estándar? Bueno, la cuota, ya la tengo, es la que acabo de mencionar recién. Son los 150 pesos y los 200. Eso nos da un total de 350 pesos, es la cuota o tasa total de costos indirectos de fabricación. La suma de la cuota fija más la cuota variable de costo indirecto de fabricación. Ahí sumamos y nos da un total de 350 pesos por hora. Pero ¿cuántas son las horas? Como es aplicado al nivel de actividad estándar, ¿se acuerdan cuando veíamos en costos 1 nivel de actividad real? Bueno, acá es nivel de actividad estándar, ¿sí? Por lo cual deberíamos calcular, determinar cuánto es el nivel de actividad estándar. Y bueno, para eso debemos nuevamente hacer el cálculo de cuántas fueron las unidades que efectivamente se fabricaron, las unidades que efectivamente se terminaron durante este mes, supongamos que es un mes. Y bueno, para eso tenemos 3.000 unidades que se vendieron. El inventario inicial es lo que tenemos que restar, ¿sí? 1.500 unidades, y queremos que nos queden 500 unidades en stock. Es decir, debería de ser 3.000 más 500 que quiero que me queden, menos 1.500 que ya tenía. ¿Sí? Entonces, 3.000 las que quiero vender, más 500 el inventario final de producto terminado, menos las 1.500 que tenía al inicio. Con lo cual, esto nos daría 2.000 unidades. ¿Sí?
2.000 unidades son las que efectivamente, en la realidad, se terminaron durante el mes de este. Y según la hoja de costo estándar, ahí viene la aplicación al nivel de actividad estándar, la hojita de costo estándar nos decía que por cada unidad se deberían utilizar 5 horas de costos indirectos de fabricación, ¿sí? Ustedes podrían decir, pero ¿cómo? Si eran 5 horas más 5 horas, eso no se suma. La base es una sola, ¿ok? La base de los costos indirectos de fabricación totales, ¿sí? Si sumo fijo más variable, voy a sumar el componente monetario, pero la base sigue siendo la misma. La base son 5 horas, ¿sí? La base son 5 horas. Entonces, debería utilizar 5 horas para fabricar esas, ¿cuánto había dicho? 2.000 unidades, ¿sí? Para terminar, esas unidades que efectivamente se terminaron durante el mes, 2.000 unidades de producción terminada, y cada unidad debería haber utilizado, debería haber consumido 5 horas de costos indirectos de fabricación totales, ¿sí? Por cada unidad, con lo cual el nivel de actividad estándar para este mes es de 10.000 horas, ¿sí? Y a eso lo tomamos y lo llevamos a ir al costo indirecto de fabricación aplicado al nivel de actividad estándar, lo multiplico por esa tasa, ¿sí? La tasa total de costos indirectos de fabricación, suma de fijo más variable, 350 pesos por hora, multiplicado por el nivel de actividad estándar, que son 10.000 horas. Con lo cual los CIF aplicados al nivel de actividad estándar son 3.500.000 pesos. Entonces, ahí determinamos la variación total de costo indirecto de fabricación. 3.400.000 pesos menos 3.500.000 pesos, que es el CIF aplicado al nivel de actividad estándar, con lo cual nos da 100.000 pesos. ¿En qué sentido? ¿Favorable o desfavorable? Y bueno, en la realidad, los CIF reales son menores a este monto, que es el costo que debería haber tenido en condiciones de eficiencia. Es decir, para haber fabricado esas 2.000 unidades, que son las que efectivamente se fabricaron y terminaron durante este mes, según la hoja de costo estándar, según los datos que vimos recién en la hoja de costo estándar, 350 pesos por hora, y por cada unidad se deberían consumir, utilizar 5 horas, con lo cual eso nos daba 10.000 horas y llegamos a un monto total de 3.500.000 pesos. Entonces sí, efectivamente, fui más eficiente, digamos, tuve una variación favorable, ¿sí? El costo real es menor a ese costo aplicado al nivel de actividad estándar, ¿sí? 100.000 pesos favorable. Bueno, acuérdense las 3 variaciones, aquí las tienen, digamos, yo este material lo voy a compartir para que lo vean en el aula, igual como se está grabando también lo pueden ver directamente desde aquí, pero recuerden que básicamente el razonamiento es este, digamos, tener en los extremos los reales, en un extremo lo real, en otro extremo los aplicados al nivel de actividad estándar, y en el medio van incluyendo el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real y el presupuesto ajustado por el nivel de actividad estándar. Y en función de eso van determinando las diferencias. Entre reales y presupuesto ajustado por el nivel de actividad real, tienen la variación presupuesto. Entre el presupuesto ajustado por el nivel de actividad real y el presupuesto ajustado por el nivel de actividad estándar, tienen la variación eficiencia. Y entre el presupuesto ajustado por el nivel de actividad estándar y los CIF aplicados al nivel de actividad estándar, tienen la variación volumen, ¿sí? Ahí tienen las fórmulas alternativas también, ¿sí? De cálculo tanto de la variación eficiencia como de la variación volumen, por diferencia entre los niveles de actividad. Es decir, en variación eficiencia entre lo real y lo estándar, y en la variación volumen entre presupuestado y estándar, ¿okay? Acá multiplicado por la tasa variable y acá por la tasa fija. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Profe, Sí, hay tenía una un... consulta. ¿Quién habla? A ver. ¿Se Hola, puede sí, soy identificar? Franco. Franco, ¿qué dice Jessica acá? Sí, está logueado con el de mi hermana. No Bueno, pude pueden cambiarlo porque... renombrarse, ahí pongan el nombre, no aparezcan con nombre de tercero, por favor. No, sí, Queda disculpe. grabado esto, ¿eh? Pasa que llegué tarde del trabajo. Bueno, en fin. La consulta era por el tema de las 5 horas. Sí, ¿qué pasó? No entendía bien por qué no cambia si es variable o fijo. No se supone que cada uno Es tiene un su dato de propio... la hoja estándar. La hoja estándar, los datos de la hoja estándar son datos. Es decir, usted tiene que tomar los datos de la consigna del ejercicio y utilizarlos directamente, ¿sí?
Es un dato, el ejercicio nos dice que es así, usted toma ese dato y efectivamente es así. ¿Y por qué es así en la realidad? Y bueno, porque básicamente los costos indirectos de fabricación tienen la misma base de aplicación. Acá no hemos entrado, digamos, en un caso de costeo basado en actividades o de mejora, digamos, lo que llamamos básicamente depurar el sistema de costeo, tratar de lograr distintas bases de asignación, como vimos en su momento, por ejemplo, en costos 1. Bueno, acá simplemente estamos trabajando con estos datos de la hoja de costo estándar y, de hecho, esa hoja de costo estándar, recordemos que ha sido elaborada por ingenieros, profesionales que han realizado estudios técnicos y que han determinado que efectivamente eso es lo que se debería consumir, lo que se debería utilizar en condiciones de eficiencia para fabricar una unidad de producto terminado. ¿Sí? Es un dato. Listo. En respuesta, básicamente es un dato. No, no hay mucho Claro, más. claro. Sí, sí, no, me parecía raro porque veía el costo variable y costo fijo y digo, qué raro que son la misma tasa. Sí, la misma tasa. Bueno, gracias. Bueno, vean todos los ejercicios, por ahí van a ver que se repite eso así. Mientras más ejercicio vean, menos raro le va a parecer, ¿sí? Importante ahí empezar a mirar los ejercicios y ahí van a ver, digamos, la lógica. Pero es importante sacarse las dudas también, ¿sí? Acuérdense también de participar en los horarios de consulta, vayan a los horarios de consulta. Los últimos horarios de consulta, bueno, salvo el último que hubieron 15, los anteriores habían 3, 4, 5, traten de participar en los horarios de consulta y se sacan todas las consultas. Especialmente este jueves, que por supuesto, digamos, es el último horario de consulta antes del parcial. ¿Okay? Bueno, y el último ejercicio que tenían en ese diagnóstico era un caso de costo, volumen, utilidad para un solo producto. Los datos eran de costos fijos totales, 22.500.000 pesos. El costo variable unitario es de 1 peso por unidad, por supuesto. Y la cantidad de venta prevista es de 50 millones de unidades. Bueno, si se esperan vender 50 millones de unidades, esto era un ejercicio de caramelo. Bueno, 50 millones de caramelos, ¿sí? Y los costos son de 22.500.000 y para cada unidad tengo un costo de 1 peso. ¿A cuánto debería vender cada unidad para la situación de equilibrio? Es decir, ¿cuál debería ser el precio de la situación de equilibrio? Bueno, ¿cómo calculo el precio? Básicamente despejando de la fórmula de punto de equilibrio. Es decir, la fórmula de punto de equilibrio tradicional, ustedes saben que es, bueno, en general para determinar el punto de equilibrio físico que le decimos es la cantidad de unidades, es el costo fijo sobre la contribución marginal. Aquí lo tienen, digamos, en términos generales, el planteo que sería precio menos costo variable unitario, esto es la contribución marginal unitaria, multiplicado por la cantidad de unidades. Todo esto es lo que llamamos la contribución marginal total. ¿Sí? La contribución marginal total es la contribución marginal unitaria multiplicada por el volumen de ventas, por la cantidad de unidades vendidas. Esta contribución marginal total en el punto de equilibrio iguala a los costos fijos. Entonces de aquí simplemente despejamos. Entonces, en este caso despejamos el precio. Y llegamos a que el precio es el costo fijo total sobre el volumen de ventas más el costo variable unitario. Esto, si lo vemos de nuevo, acá lo que dice es costo fijo total sobre cantidad de unidades, esto sería el costo fijo unitario, más el costo variable unitario. Es decir, en la situación de equilibrio, el precio de venta solamente cubre los costos, el costo fijo unitario y el costo variable unitario. Porque, por supuesto, el precio es un concepto unitario. Es peso por unidad. Entonces, esto es pesos por unidad, para este caso era 22.500.000 pesos sobre 50 millones de unidades, esto nos da pesos sobre unidad, y el costo variable unitario ya está expresado igual que el precio, es decir, es pesos sobre unidad, 1 peso por cada unidad vendida. Entonces, bueno, hacemos este cálculo y nos da que es 1 peso con 45 por cada unidad, es decir, el precio para la situación de equilibrio es de 1 peso con 45. Cualquier duda que ustedes tengan con estas situaciones o con cualquier situación profundamentalmente cuando hablamos de punto de equilibrio y llegan a un resultado que dudan un poco, armen el estado de resultados. ¿Sí? Armen el estado de resultados, obviamente por costeo variable, es decir, pongan ventas en menos costo variable, llegan a la contribución marginal, menos costo fijo, y eso le tiene que dar una utilidad, como sabemos, igual a 0. ¿Sí? Si llega a la utilidad igual a 0, ahí estamos perfectos. Ahí veo que había una pregunta de Agostina, que dice, es lo mismo si yo lo hago por separado, no sé de qué, a ver, me perdí, recién la veo, perdón, Agostina, pero dice 5 por 2.000 por 150. Agostina, no sé de qué está hablando, no sé si querés aclarar la pregunta, porque no sé qué,
Agostina dice, es del ejercicio anterior. A ver, ¿querés hablar, Agostina? Porque no entiendo el planteo, no entiendo cuál es la pregunta. Hola, profe. Era para calcular los CIF. Yo pregunté si los 3.500.000 se podían calcular también de esa manera. Los 3.500.000, ¿de qué manera? A ver, lo que debe explicar porque no entiendo lo que está escrito aquí, perdón. Las 2.000 unidades de producto terminado por los 5 pesos por 150, por separado, que me da 1 millón. No, un momento, ¿qué 5 pesos? No, 5 unidades de materia prima que necesitabas. No, acá son horas de, acá estamos hablando de costo bien. indirecto de fabricación, ¿no? ¿Este ejercicio es? Claro, las 5 horas que necesitaba para producir una unidad. De producción terminada, sí. Claro. Entonces, Eso yo sí multiplicaba. Eso lo multiplicamos por las 2.000 unidades de producción terminada. Y, por 150. Sí, pero deberías hacer más los 200. O deberías hacer de nuevo 2.000 unidades por 5 horas por 200. Por 2. Claro, yo pregunté si lo hacía de manera separada, me daba lo mismo, por eso pregunté si... Llega al mismo resultado matemático. Bien, listo. Efectivamente. Muchas gracias. Es lo mismo. Bueno, por favor. No entendía los 2 puntos y eso, perdón, pero no entendía cuál era el razonamiento. Pero sí, efectivamente, digamos, lo que está diciendo sería sumar por un lado la parte fija, digamos, y por el otro lado la parte variable. ¿Sí? Es efectivamente lo mismo, pero como sabemos que esto ya es una fórmula que está consolidada, digamos que existe la fórmula, es decir, no la inventamos nosotros ahora, y es importante que ustedes entiendan, como insiste recién que llegaste a ese mismo resultado matemático, pero esa no es la fórmula. La fórmula es esta, ¿sí? Los CIF aplicados por el nivel de actividad estándar es la tasa o cuota total multiplicado por el nivel de actividad estándar. ¿Y el nivel de actividad estándar cómo se saca? Bueno, tal como explicamos recién, ¿ok? Pero, digamos, por supuesto que vas a tener el mismo resultado si haces por un lado lo fijo y por otro lado lo variable. Pero la fórmula ya existe y dice que es la tasa o cuota total, ¿okay? Multiplicado por el nivel de actividad estándar. Listo, gracias. Bueno, les decía, siempre hagan un estado de resultados. Hagan un estado de resultados para verificar que lleguen a ese resultado, ¿ok? Y acá vamos al bonus, acá vamos a un ejercicio adicional, punto de equilibrio de 2 productos. Digo adicional porque no estaba en ese repaso, en ese diagnóstico inicial. Bueno, acá tenemos 2 productos, un producto A y un producto B. Aquí tenemos la cantidad de unidades, nos dice 350 unidades de A y 300 unidades de B. Con lo cual podemos determinar cuánto es la participación dentro del total de la producción. Es decir, si yo digo el total de productos serían 350 más 300 son 650. Entonces, 350 sobre 650 representa el 54%. 300 sobre 650 representa el 46%. ¿Sí? Eso en términos de participación de unidades físicas, es decir, eso es solamente cuánto participa dentro del total de la mezcla de ventas en unidades físicas. Bueno, y después tengo el dato de la contribución marginal unitaria, es decir, yo acá les podría haber dado el dato de precio de ventas, o o el monto de ventas total, y después la cantidad de unidades, dividimos y llegamos a la misma lógica, ¿sí? Lo mismo para costo variable, les podría haber dado directamente costo variable unitario, o les podría haber dado el costo variable total, el volumen de ventas, y dividiendo llegamos al costo variable unitario. Y por diferencia sabemos que entre precio de venta y costo variable unitario llegamos a la contribución marginal unitaria. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos contribución marginal unitaria, con cuánto me contribuye la unidad A, con cuánto aporta la unidad B, 2.150 pesos. Los costos fijos del total de la empresa son 590.000 pesos. Y bueno, ¿cuánto es el punto de equilibrio en unidades físicas? El tradicional, el más conocido, punto de equilibrio físico. Bueno, para eso calculamos los costos fijos, lo tomamos, 590.000 pesos, y a eso lo dividimos, normalmente, como hubiera sido la fórmula, dividido la contribución marginal unitaria. Bueno, en este caso, como tenemos 2 productos, es la contribución marginal promedio ponderada. La contribución marginal promedio ponderada. ¿Y cómo ponderamos? Y bueno, aquí hemos calculado las participaciones, que es justamente la ponderación, ¿sí?
Es decir, armamos el promedio entre las dos en función de reconocer la participación, la ponderación, es decir, con cuánto participa cada una dentro del total de unidades. Y bueno, la unidad A, el producto A, perdón, participa con un 54%, es decir, el 0,54 de esa contribución marginal va a estar construida, aportada por este producto A, que aporta 2.200 pesos por cada unidad que se vende. ¿Sí? Cada unidad que se vende, de la unidad A me deja 2.200 pesos, buenísimo. Y cada unidad que se vende de la unidad B me deja 2.150 pesos. Eso que me deja, digo, me deja para cubrir los costos fijos, porque como sabemos, la contribución marginal unitaria es la diferencia entre el precio de venta y los costos variables unitarios. Es decir, los costos variables ya están incluidos. ¿Okay? Es decir, esto es lo que queda para cubrir el total de costos fijos de la empresa, los costos de estructura que también se le dicen de la empresa. Entonces, tomamos, a eso le sumamos la contribución marginal unitaria del producto B, 2.150 pesos, por la participación del producto B, que es un 46%, ¿sí? Las 300 unidades sobre 650, que es el total, la suma de los dos. Eso es un 46%, obviamente está redondeado, pero bueno, si toman todos los decimales le va a dar exacto el resultado. Y bueno, eso es esta suma de los 2.200 por el 54% más los 2.150 por el 46%, eso nos da la contribución marginal promedio ponderada. Y bueno, como esto es pesos, y esto es pesos por unidad, hacemos pesos sobre peso por unidad, nos da un resultado en unidades. 271 unidades. Y bueno, en este caso sí armé un estadito de resultado muy simple para verificar. Bueno, acá tenemos cuántas son las unidades que debería vender de cada producto. Y bueno, como dijimos, que el producto A participa con el 54%, para la situación de equilibrio tomaría las 271 unidades de este punto de equilibrio y lo multiplico por el 54%, que es el porcentaje que tiene este producto A. Es decir, 271 unidades por 54%, debería vender 146 unidades del producto A para la situación de equilibrio. Como cada unidad me deja 2.200 pesos, bueno, por 146, bueno, ahí está redondeado porque está construido con los decimales, me da 321.050, 321.049 pesos, ¿sí? De contribución marginal total. Ahí ya no hace falta de discriminar ventas, costo variable, directamente ya tengo la contribución marginal, de hecho no tengo el dato para saber cuánto era el precio y cuánto era el costo variable unitario, directamente la contribución marginal. Y lo mismo para el producto B, 271 unidades, las necesarias a vender en total entre A y B para el punto de equilibrio. Bueno, de esa suma, como es entre A y B tengo que vender 271 unidades, ¿cuántas unidades debería vender en el punto de equilibrio del producto B? Y debería vender 271 por el 46%, debería vender 125 unidades. 125 unidades es lo que debería vender en el punto de equilibrio, multiplicado por la contribución marginal unitaria, cuánto me aporta cada unidad de producto B. Bueno, ahí nuevamente está redondeado, ese monto de contribución marginal total, sumando, esto debería, como sabemos en el punto de equilibrio, la contribución marginal total debería igualar los costos fijos. Ahí hay un problema de redondeo, pero bueno, básicamente esos 21 pesos de diferencia, digamos, es un decimal multiplicado por esto, ¿sí? Pero básicamente es ese. Si quieren poner 271 unidades, 272 unidades, que sería redondear para arriba, les va a dar bastante más, ¿sí? Pero bueno, básicamente es el resultado, ¿ok? Es el análisis que se debe hacer. Bueno, eso es el contenido que está planteado para esta clase de repaso. ¿Alguna consulta de los ejercicios que hemos visto? ¿Alguna consulta más de los ejercicios que hemos visto? Profe, sí. La contribución marginal del segundo cuadro es la contribución marginal total, ¿no? Esta es contribución marginal total, es la cantidad de unidades multiplicada por la contribución marginal unitaria. Contribución marginal unitaria por volumen de ventas, cantidad de unidades vendidas, eso es la contribución marginal total. Listo. Es lo que veíamos acá. Decíamos, el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, esto es la contribución marginal unitaria.
multiplicada por el volumen de ventas, es decir, la cantidad de unidades vendidas, eso no, todo esto que tenemos aquí a la izquierda se llama contribución marginal total. En el punto de equilibrio, la contribución marginal total igual a los costos fijos, porque sabemos que cuando llegamos en el estado de resultado a la contribución marginal total, le restamos los costos fijos, eso debería dar 0. Es lo que pasa aquí. Llegamos a la línea de contribución marginal total, esto resta menos los costos fijos me debería dar 0. Acá hay un problema de redondeo, pero básicamente es eso. Si ponen 272 unidades, les va a dar una contribución marginal mayor a los costos fijos y le va a quedar una pequeña utilidad operativa, un pequeño resultado positivo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más consultas, simplemente decirles a estudiar, vayan anotando las consultas y las retomamos el jueves en el horario de consulta. ¿Sí? Vamos a tener varios horarios de consulta, más que varios horarios. Vamos a estar, bueno, como todos los jueves, los profes enfocados en esto, vamos a ver si armamos aula por separado o lo hacemos todo junto, como venimos trabajando. Como sea, vayan anotando las consultas, también nos pueden escribir por el aula. Así que bueno, continuamos a disposición. Y bueno, muchas gracias por la puntualidad, por la paciencia. Y seguimos en contacto, chicos, a seguir estudiando y bueno, vamos para adelante que ya falta poquito para el parcial. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Yo dejo de compartir y aquí ya esto, como les dije, va a estar, lo voy a estar subiendo mañana en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos.